Amigos, seguidores de este apartado rincón del espacio-tiempo cibernético. Acaba de terminar el 20º Congreso del Partido Comunista Chino y esta fue una ocasión excelente para comprobar una vez más la existencia de una verdadera obsesión negativa con respecto a China. Una obsesión realmente lunática, que sería risible, cómica si no fuese porque se trata de un factor dramático perfectamente capaz de justificar un nuevo ciclo de atrocidades a gran escala, como las que la humanidad tuvo que sufrir en el siglo XX, el siglo tecnológico del progreso incomparable, acelerado, interminable. Y esa obsesión gira en torno a algo que ha terminado por convertirse en algo así como un fetiche desviado y cada vez más perverso, a pesar de que se trata de un logro altamente virtuoso, el emblema de toda una civilización, y me refiero a la democracia. Occidente tiene una obsesión con la democracia, o por lo que entiende por democracia, y cree además que su democracia liberal es el modelo superior a todos, un modelo insuperable, el único que debería existir, el único legítimo, hasta el punto de creer que los países que no lo practican automáticamente son países primitivos, atrasados, sumidos en dictaduras o tiranías que mantienen en la opresión a sus pueblos. En otras palabras, sin democracia liberal no puede haber libertad y de esa falta de libertad se derivan todos los males. Pero esta obsesión, que es la que lubrica todo el aparataje comunicacional del imperialismo angloamericano liberal y sus patios traseros, comenzando por el patio trasero principal, que es el europeo. Esta obsesión tiene la cualidad para nada democrática de impedir la comprensión de lo que pasa en un país como China con respecto a su sistema político. Y es que somos tan democráticos en Occidente que no solo nos negamos a tratar de entender a China, nos negamos a discutir sobre eso, porque nosotros sí sabemos lo que es el bien. ¿Qué va a saber un chino sobre eso? Y esta ceguera de pura arrogancia occidental está tan impregnada en nosotros que cuando vemos, mejor dicho, cuando nos consentimos, aunque sea por un momento, a echar una mirada sobre cómo es la relación de los chinos con sus gobernantes, esto no nos sirve para que abramos los ojos, aunque sea para entender cosas que en el fondo son elementales. Y por lo tanto, llegamos a la conclusión supremacista, incluso racista, de que los chinos no tienen una flamante democracia como la nuestra, porque son un pueblo inculto, de borregos, que nunca han gozado como nosotros de la libertad, la democracia, etcétera, etcétera. A ver, ¿y qué es lo elemental en la relación que los chinos tienen con sus gobernantes? E incluyo a los chinos de cualquier estrato social, incluyendo los que se consideran chinos globales e incluso los chinos liberales. Amigos, lo elemental es que los chinos normalmente confían en sus gobernantes y esa confianza, que tiene una explicación antropológica, sin duda alguna la tiene, y no es simple, esa confianza de todos modos se puede comprender en forma básica porque deriva fundamentalmente del hecho de que los chinos no pretenden saberlo todo, ni les interesa llegar a ese grado de ilustración. Los chinos carecen de ese impulso occidental que obliga a sus ciudadanos a estar informados de todo y a tener muchas opiniones formadas sobre muchos asuntos, opiniones listas para ser expresadas y explicadas a la primera ocasión.
Y esta relación con lo que significa la información o lo que creemos que es información es una diferencia fundamental entre occidentales y chinos. Me explico. Los chinos tienen plena conciencia de que sus políticos, sus dirigentes y en general sus jefes saben mucho más que ellos, no tanto porque son figuras superiores, superhombres, sino porque dada su profesión y su posición, manejan mucha más información. Saben que que a sus dirigentes les llega una información que no les llega a todos, ni es para todos, y que además no tiene por qué ser de su incumbencia, porque ellos no son dirigentes, son ciudadanos, y es de sus asuntos privados de lo que deben ocuparse y responsabilizarse. En otras palabras, zapatero a tus zapatos. Y si un dirigente toma una decisión y ejecuta una medida, es por algo, y ese es su trabajo. Él sabe cosas que no saben los ciudadanos comunes, y esa información que maneja es especial y es específica de su trabajo. De la misma manera que un ingeniero o un médico cuando toma decisiones, las toma porque sabe y maneja una información especial que los que no son ingenieros o médicos no entenderían. Y esta, en líneas esenciales, es la visión que un chino tiene con respecto a la política, los políticos y lo que él entiende por gobierno, e incluso por república, que es la cosa pública, sí, pero que debe ser manejada y administrada por los que se dedican al trabajo de la política y del gobierno, al trabajo de dirigir. El chino, por lo tanto, realmente delega en su dirigente el servicio de gobernar de la misma manera que delega en un médico su salud o en un ingeniero el diseño de un puente. La visión occidental de la democracia como un campo de pugna permanente, donde se deben ventilar todos los conflictos inevitables que genera una sociedad y en donde los ciudadanos deben estar informados de todo, ser ciudadanos conscientes y supuestamente tener una opinión sobre todo y expresarla a viva voz y discutirla y debatirla, porque eso es democracia. Bueno, esa visión o concepción no la tienen los chinos. Es más, la consideran algo así como un desperdicio de tiempo, una especie de ociosidad o vagabundería, porque para ellos lo responsable es zapatero a tus zapatos. Yo hago mi trabajo, el dirigente me gobierna, el médico me cura y así sucesivamente. Y esto tiene que ver también con la noción china del respeto a las capacidades y a las autoridades, entendiendo como autoridades no solo las políticas. Y esta noción del respeto incluye una muy importante, que en Occidente hemos ido perdiendo en forma avergonzante y suicida, que es el respeto a los mayores, sobre todo a los ancianos. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando me tocó ver y estudiar el episodio de Hu Jintao, incluyendo el aguacero de comentarios que comenzaron a llegar sobre la humillación, la vejación a la cual lo estaba sometiendo el tirano Xi Jinping, supuestamente para mostrarle al mundo que él es ya un emperador que puede hacer lo que le dé la gana. Bueno, mi impresión, basada en lo poco que sé de la cultura china, de las costumbres chinas, es que esa explicación que se le quería dar a esa escena no cuadraba para nada con la cultura de respeto que en China se tiene hacia los mayores, y ni hablar cuando ese mayor ha sido el jefe de la nación. Señores, Xi Jinping, como todo ser humano, al fin y al cabo no es infalible y puede cometer errores, pero les puedo asegurar que ese no es el tipo de error que puede cometer, porque ese es un error que no cometería ningún chino, a no ser que desee en un ataque de locura y respetar públicamente a un mayor para perder a su vez el respeto de toda la comunidad.
Y aquí hay que entender que los tiempos de la revolución cultural, en donde sí pasó eso, lo de jóvenes humillando a mayores, esos tiempos quedaron atrás para siempre y con un muy mal recuerdo, un recuerdo de errores catastróficos que a pesar de su magnitud no fueron capaces de extinguir la tradición y las costumbres ancestrales de una cultura que es milenaria y que ha superado la prueba del tiempo, de todos los tiempos. De hecho, el proceso de revisión ideológica que lleva a cabo el comunismo chino, el comunismo con características chinas, consiste sobre todo en encontrar una fórmula de convergencia dialéctica del marxismo con ese cosmos cultural, espiritual, ancestral, y que a su vez sea compatible, complementaria, enriquecedora del enorme progreso material que se está obteniendo a ritmo avasallante. Así que, a mi modo de ver, el episodio de Hu Jintao, a quien deja al descubierto, no es a Xi Jinping, que también fue víctima de esos tiempos turbulentos, sino que deja al descubierto a la hipocresía occidental, a ese occidente donde el mayor, el abuelo, el anciano, el viejo, ha terminado por convertirse en un estorbo, alguien que pesa y molesta, y que ya no produce, y que hay que cuidarlo y mantenerlo, aunque ya no sea productivo, eficiente, competitivo, sustentable. Menos mal que existen los geriátricos, los ancianatos, y menos mal que por ahí viene la eutanasia. Y eso es lo que para mí quedó al descubierto una vez más con respecto a Occidente y su decadencia y su ignorancia. Es así, verdadera ignorancia, que impide entender que maltratar a un mayor es algo que ya no puede ocurrir en China, porque ellos, en vez de cancelar su cultura y su tradición, la están recuperando. Bueno, pasemos la página. Xi Jinping, ¿qué es lo que hará a partir de esta reelección? Bueno, con respecto al curso geopolítico, lo más probable es que no habrá cambios en lo sustantivo, porque lo que habrá es continuidad, y si es posible, continuidad con ganancia de tiempo, porque ese énfasis en la palabra seguridad mostrado por Xi en el Congreso del Partido Comunista puede que sea un cambio, pero uno muy comedido, muy chino en la comunicación estatal, porque en todo lo que se ha venido ejecutando para preparar al país para la guerra, no habrá cambio, solo continuidad, lo cual no significa la invasión de Taiwán, porque no se trata de iniciar guerra alguna, ni invasión alguna. Y esta es la clave, y es una clave segura con respecto a China. Por lo tanto, a los Estados Unidos, dentro de esa aceleración apocalíptica en la que se han metido y nos han metido a todos, aceleración que ya he comentado en otros videos y que no es solamente por cuestiones electorales, porque va a seguir, gane quien gane en el Congreso, no caigan en el error de pensar otra cosa. Bueno, a los Estados Unidos no les queda otra sino seguir agitando el miedo, inflando y moldeando a su monstruo imaginario de ojos rasgados y sobre todo provocándolo. Una provocación en la que China de alguna forma ya cayó, al mostrar su lado bélico, agresivo, con las maniobras militares que se mandaron como respuesta a la provocación de Nancy Pelosi, visitando Taiwán, cosa que de paso le cayó muy bien a los Estados Unidos, como demostración de su relato machacante de que China es una amenaza, la mayor amenaza. Aunque esto del posible error de China al mostrar los dientes ante la señora Pelosi, ha podido tratarse más bien de aprovechar al máximo la ocasión para hacer un ejercicio militar, un cierto tipo de despliegue militar rápido, coordinado,
que de otra forma jamás hubiesen podido hacerlo. Así que más bien, no me extrañaría que los militares chinos estén deseando otra visita de la Pelosi a Taiwán o de cualquier otro payaso del circo, perdón, del Congreso de los Estados Unidos, para seguir afinando y calibrando sus fuerzas. Pero no porque se preparan para invadir Taiwán, sino en previsión de la próxima profecía autocumplida que los Estados Unidos están preparando con un afán que ya raya en lo grotesco. Profecía que podría cumplirse para honrar la tradición de las falsas banderas con la voladura de algún Maine taiwanés, como pasó en Cuba, o de algún otro barco en algún golfo de Tonkin taiwanés, como pasó en Vietnam. Total, desde que pasó lo que pasó con el gasoducto Nord Stream, uno puede esperarse cualquier cosa. Amigos, la política de reunificación de China con respecto a Taiwán es otra cosa, y en el fondo es muy simple, muy paciente y muy china. Y es la política de la fruta que acabará cayendo cuando madure. Que la fruta caiga por madura, sin necesidad de tomarla o cortarla. Mientras tanto, nada impide o nada impedía una buena, muy buena relación comercial entre estas chinas, lo cual hacía que la espera fuese más llevadera. Pero los Estados Unidos, como buen alumno que es de esa hechicera diabólica, maestra en operaciones de discordia y división, que es Inglaterra, no podían permitir tanta felicidad en estos impostores que quieren quitarle su número uno, su number one. Bueno, seguimos. Para dar otros apuntes que considero importantes. El primer apunte será muy corto, porque ya me fastidia este asunto de la ardiente telenovela de pasión y traición entre Putin y Xi. Y me fastidia aún más tener que repetir una y otra vez que las relaciones entre naciones no están basadas en el amor o la amistad, menos aún cuando se trata de dos naciones tan extensas y complicadas como Rusia y China, donde además hay un pasado de recelos, discrepancias y hasta encontronazos bélicos. Señores, ni matrimonio ni divorcio es lo que ha ocurrido entre Putin y Xi Jinping. Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Y cuando en algún momento se habló de amistad sin límites, esa no fue una declaración fraterna, sino el anuncio de un acuerdo que podría extenderse a áreas que no son las que normalmente se tratan, por ejemplo, cuando se viven tiempos de paz y estabilidad, o cuando se presenta un enemigo común con fatiga imperial y que no pierde la oportunidad de cometer torpezas. En otras palabras, dejemos la puerta abierta a otras coordinaciones futuras entre nuestros oportunismos, porque además eso es lo que nuestro enemigo común no quiere que ocurra. Y con esto, espero que esto de la relación ruso-china y su excepcionalidad quede claro, porque en la historia existe lo excepcional. ¿Acaso Stalin y Churchill eran amigos? ¿O los ejércitos de Europa unidos contra Napoleón? ¿Acaso eran ejércitos de hermanos? ¿O los ejércitos griegos contra el imperio persa? ¿Acaso Atenas y Esparta eran amigas? Por favor, ya es hora de madurar. Sé que duele, pero hay que hacerlo. Y como apunte final, quisiera aclarar que cuando hablo de China preparándose para una guerra, no pienso solamente en el ámbito militar convencional o en las medidas que deberá tomar para asegurar la cuestión crucial de la seguridad alimentaria, la seguridad cibernética, el control social de enormes centros urbanos, sino que no puedo dejar de pensar también
en que las autoridades chinas podrían estar preparándose para enfrentar una guerra donde la verdadera amenaza podría consistir en el uso de armas de destrucción masiva. Pero no me refiero a bombas atómicas, me refiero a armas biológicas. Cuidado con esto. Cuidado porque además hay un precedente histórico realmente tenebroso durante la Segunda Guerra Mundial y ocurrió en China precisamente, en Manchuria. Y se trata del general japonés Shiro Ishii y su unidad 731 de armas biológicas. Episodio que además se concluyó de la forma más opuesta posible a lo tranquilizante, porque además se insinuó que esa podría ser la única forma de doblegar a un país como China. Mucho cuidado con esto. Y esto es lo que acude a mi mente cuando observo esa política tan severa de cero COVID aplicada en China. Ese rigor tan extremo como selectivo, porque implica el cierre completo de ciertas ciudades, no todas. Y realmente no puedo dejar de pensar en ejercicios o ensayos que pudiesen obedecer a otras razones. Y eso me hace recordar una frase del detective Dupin en la novela La carta robada de Edgar Allan Poe. Una frase que decía que la mejor forma de esconder algo es dejándolo a plena vista. De todas maneras, este es un tema en el cual no pienso adentrarme mucho, porque no quiero caer en un círculo especulativo cerrado, cuya posibilidad de obtener información certera es escasa o nula, por razones obviamente estratégicas, por razones de Estado. Y en este sentido, ojo, ojo, y no pierdan de vista también la cuestión de los laboratorios. Y no me refiero solamente a los chinos, me refiero a los laboratorios que operaban en Ucrania y siguen operando en muchas otras partes del globo. Bueno amigos, es todo por hoy. Cuídense, no dejen de revisar las indicaciones que les dejé abajo en el texto descriptivo y hasta la próxima.